Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta sesión del programa de seminarios de revisión crítica del programa rotatorio de estancias y prácticas profesionales, PREP. En el transcurso de esta sesión, ustedes como asistentes podrán realizar intervenciones, me refiero con ello a comentarios por chat o, o activando su micrófono, y así podamos generar un espacio de discusión y análisis del artículo presentado hoy. En esta cuarta sesión tendremos la participación del doctor Miguel Ángel Hernández Olorio. Procedo a comentar un resumen de su amplia trayectoria. El doctor Miguel Ángel Hernández Olorio es médico en urgencias pediatría del Hospital General Regional 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS. En su formación académica cuenta con una carrera de médico cirujano y partero por la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, especialidad en pediatría en la UMAE HGP 48, León, Guanajuato, maestrando en investigación clínica, con experiencia en el Hospital de Especialidades Pediátrico de León y es vicepresidente del Colegio de Pediatras del Estado de Guanajuato, capítulo León. Le damos la más cordial bienvenida y damos paso al doctor. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias Ángela por la presentación. Hoy tengo el placer de acompañarlos aquí en la revisión crítica de este artículo, muy interesante para nosotros, para los pediatras, y de mucha didáctica. Vamos a irlo desarrollando poco a poquito, como les comentaba también hace ratito. Sí, va a haber varios puntos en los cuales vamos a solicitar la participación de alguno de ustedes, ya sea por el chat o abriendo su micrófono para responder las preguntas, o también siéntanse libres de hacer algún comentario durante la exposición. Bueno, como me presentaban, yo soy el doctor Miguel Ángel Hernández Solorio, adscrito al Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital General Regional número 58 del IMSS en León, Guanajuato, y actualmente también me encuentro cursando la maestría en investigación clínica. Primero, para el desarrollo adecuado de este artículo, vamos a darnos una idea general de lo que son los estudios de corte, porque es la parte fundamental de este artículo. Así una lluvia de ideas, ¿en qué radica la importancia o por qué es importante los estudios de corte? Si alguien gustaría participar. O también otra cosa que podemos ir viendo es qué valoran los estudios de corte. Si son uno de los mejores diseños para el estudio de determinar causalidad. Exactamente, los estudios de corte nos van a evaluar las causas o la causalidad de alguna exposición. ¿Qué más va a evaluar además de la causalidad el estudio de corte, o en qué se basa la valoración de las variables al determinar o al analizar una corte de pacientes? Porque es importante también. ¿O qué es lo principal que vamos a evaluar? Doctor, el licenciado José nos Ujú. comenta, son uno de los mejores diseños de estudio para determinar causalidad, lo que nos acaba de comentar usted. Ujú. Sí, ese también estoy viendo acá el chat, por eso también lo vi. Principalmente lo que va a evaluar más los estudios de corte son los riesgos. Entonces, la corte nos va a hablar de los riesgos que tiene cierta población a cierta exposición, o a estar expuesto principalmente a un factor de riesgo o alguna sustancia o algo que que ponga en riesgo. Y las principales desventajas, ¿cuáles son algunas? Entre las muchas, bueno, no muchas que tiene, pero sí las principales. Si alguien gusta participar, adelante.
José también, el licenciado José también nos comenta, pueden ser estudios muy costosos y que ameritan un buen tiempo de seguimiento, y exactamente pueden ser estudios que necesitan mucho tiempo y con ello mucha inversión de recursos para darle un seguimiento. Además que pueden tener estos también varios sesgos, que principalmente son los que debemos de estar cuidando en las cortes, los sesgos que puedan llegar a tener, o incluso también algunas variables que puedan crearnos confusión para el momento de explicar la causalidad del problema que estamos buscando. Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Cuántos tipos de cortes hay? También hay varios tipos de acuerdo a la temporalidad. Bueno, pueden ser cortes prospectivas o cortes retrospectivas. De todas maneras, vamos a ver un poquito más el análisis posteriormente. Ya entrando en sí lo que es el artículo, pues nuestro artículo se titula Lactancia materna e infecciones asociadas en etapa lactante, una corte de estudio. Este artículo fue publicado el 23 de octubre del 2011 en la revista Pediatrics. Este artículo tiene como país de origen a Noruega, un país con muchísima inversión en salud y que tiene puntos interesantes para evaluar. Bueno, haciendo un análisis un poquito dentro del Journal City Reports, dentro de las revistas especializadas en pediatría, lo encontramos en el quinto lugar, con un factor de impacto de 5.3. Bueno, ¿qué quiere decir el factor de impacto o por qué lo escuchamos mencionar mucho? El factor de impacto nos va a hablar sobre qué puntaje tiene esta revista al ser citadas de acuerdo a las publicaciones que tienes. El factor de impacto se va a obtener dividiendo los artículos publicados en los 2 años previos entre el número de citas obtenidas también entre los 2 años previos. Como podemos ver, aquí tienen las citaciones entre las citaciones y el número de ítems de citas, lo cual nos da el puntaje de 5.35 y comparándolo con años previos, pues se ha mantenido constante. Además de que la revista se encuentra entre el cuartil primero para las revistas de pediatría. ¿Qué quiere decir el cuartil primero? Bueno, si dividimos el listado de revistas que van a estar ordenadas de acuerdo al índice de impacto, que como veíamos hace ratito, dividimos todo el total de revistas en 4 partes. Obviamente la primera cuarta parte van a estar las revistas que tengan un factor de impacto mucho más alto. Entonces, y conforme vaya disminuyendo el factor de impacto, pues va a ir también acomodándose más los cuartiles. Entonces, dividiéndolo en 4 partes. Esta revista está citada dentro del primer cuartil. Ya al hacer un análisis inicial del título, pues vemos que es un título atractivo, es muy básico y comprensible. Radica pues la importancia de dar el sustento científico a la lactancia materna. Y pues en sí, al momento de mencionar que es un estudio de corte, pues va implícito que lo que va a valorar pues son los riesgos de exposición. Hablando un poquito de generalidades, como tal, pues la lactancia materna es una buena propuesta de investigación, ya que, pues, y además de que abarca un tema prioritario como es la lactancia materna, también abarca otro tema prioritario para pediatría como son las infecciones en el paciente pediátrico. Además que aborda dentro de los objetivos de la Agenda Mundial de Desarrollo de la Agenda 2030, abarcando principalmente los objetivos 2, 3 y 4. El objetivo 2, pues mejorando la nutrición. El objetivo 3, previene la mortalidad infantil y reduce el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles. Y el objetivo 4, el cual va a favorecer el desarrollo cognitivo y la educación. Pues la lactancia materna también contribuye a reducir los índices de pobreza,
promueve el crecimiento económico y reduce las desigualdades entre los ámbitos sociales. Por eso es importante este tema, porque aborda la lactancia materna. Como introducción, pues nos habla de los beneficios de la lactancia materna que ya sabemos, que una lactancia materna mayor previene infecciones, así como presencia de atopias y otros lesiones de la piel como lo son los eczemas. Y entre mayor lactancia materna se asocia a menores infecciones gastrointestinales y respiratorias. Haciendo un análisis un poquito, ¿cuál es la justificación que nos plantean los autores y el planteamiento del problema? Pues a mayor duración de la lactancia materna, esta se va a asociar a menores infecciones gastrointestinales y respiratorias. No hay datos concretos si el beneficio de la lactancia materna tenga efecto prolongado sobre el riesgo de infecciones, así como las tasas de hospitalización por cualquier infección y los síntomas asociados que tiene la respiración. Y entonces nos lleva a plantearnos la pregunta, si un mayor periodo de lactancia materna se asocia con un menor riesgo de morbilidad por cualquier tipo de infección en lactantes, ya sea dentro de las tasas de infección o la prevalencia de síntomas asociados a infección. Los objetivos, pues nos hace plantearnos el objetivo general, de analizar si se asocia de manera inversa la lactancia materna con la morbilidad por infecciones, y específicos es comparar si la lactancia materna se asocia menos con tasas de hospitalizaciones por cualquier tipo de infección, comparar el tiempo de lactancia materna con la tasa de hospitalización por cualquier tipo de infección y comparar si hay una asociación entre la lactancia materna y la disminución de síntomas asociados a infección. Bueno, como material y métodos tenemos que este estudio nace de la corte de nacimientos prospectiva, parte de la corte infantil de Odense. Bueno, la corte infantil de Odense es una corte que dio seguimiento tanto a madres como a niños obtenidos dentro de un seguimiento perinatal, y ha compartido o ha hecho muchísimos estudios, infinidad de estudios que abarcan la salud, procesos de salud y enfermedad o factores asociados poblacionales en, en madres y en niños durante el periodo perinatal. Bueno, la Corte Odense fue un proyecto de investigación realizado en la Municipalidad de Odense, Dinamarca, en el cual se obtuvo la información sobre los factores ambientales, tanto del feto como los lactantes y como los niños, la interacción social y los determinantes biológicos dentro del proceso salud-enfermedad. La Municipalidad de Odense va a tener una distribución social comparable con el resto del país de Dinamarca, incluso es una isla dentro de Dinamarca. El tamaño de muestra se obtuvo como objetivo primero de dilucidar aquellas preguntas de investigación que estuvieran relacionadas con la salud pública y las enfermedades comunes durante el periodo perinatal, con una prevalencia aproximada entre 5 a 10% o más. Y pues anticipó tales preguntas que podrían hacerse con un tamaño de muestra de una corte efectiva aproximadamente de 2.500 a 3.000 núcleos familiares. Inicialmente, se hicieron los criterios de inclusión, los cuales abarcaban embarazadas con diagnóstico reciente de embarazo que al momento del ingreso a la corte completaran 16 semanas de gestación, y esto entre el 1 de enero del 2010 y el 31 de diciembre del 2012, y que fueran residentes de la Municipal de Odense. Se extendió incluso el periodo hasta el 2013, de marzo del 2013, para dar seguimiento completo al embarazo y el puerperio por 2 meses más, y con ello pues también dar seguimiento a los recién nacidos. Y se excluyeron aquellas mujeres que se mudaron de la región de Odense, y se dio un contrato de seguimiento por 3 años posterior al ingreso a la corte, lo cual inicialmente se tomaron 6.707 mujeres embarazadas, de las cuales quedaron como núcleos activos o familias activas 2.500 familias, con 2.549 niños para analizar, esto en noviembre del 2014, que fue el término del seguimiento de la Corte. Ya dentro de este artículo, pues nos habla de los materiales y métodos, fueron todas aquellas madres con nacimientos
de entre julio del 2010 a octubre del 2013, madres con nacimientos también que abarcaron de abril de 2012 a octubre del 2013, esto también para complementar un poquito más de los pacientes pediátricos, y el cálculo de la muestra se hizo de acuerdo a las características que mencionaba la Corte Densa. Los criterios de inclusión fueron aquellas madres con hijos que accedieran a participar dentro de la Corte, madres con hijos que accedieran a participar vía SMS, ya que así se les iba a estar tomando la información. Los criterios de exclusión fueron pacientitos prematuros menores de 32 semanas o madres con embarazos gemelares. Vamos a analizar un poquitito las variables porque de aquí vamos a ver cómo se hizo el análisis o por qué se hizo de esa manera el análisis. La variable independiente principal fue la lactancia materna y esto se hizo a través de cuestionarios vía SMS una vez a la semana, en los cuales se enviaban mensajes a la mamá y se cuestionaba si estaba amamantando, si había introducido el uso de fórmulas, cuántas veces a la semana se le daba o desde qué mes o desde qué tiempo se le inició el inicio de fórmula, así como también en qué mes o en qué tiempo se inició la lactación con alimentos. ¿Cómo se analizó? Se analizó esta variable de tres diferentes maneras. Primero, como una variable dicotómica, ya sea que fue parcial o que no se le dio, o lactancia exclusiva por más de 0.13 meses o mayor de 4 meses. Como una variable continua, como una duración de la lactancia materna ya como tal en meses o como variable categórica en cinco categorías diferentes, de 0 a 3 meses en los cuales se incluyeron las mamás que no amamantaron, de 4 a 6 meses, de 7 a 9 meses, de 10 a 12 meses y mayores de 13 meses. Y el modelo en el que se analizó, se hizo un análisis de regresión de acuerdo a las características de cada una de las variables dependientes. Las otras variables dependientes fueron la hospitalización. Esto se hizo de acuerdo a los diagnósticos por el CIE-10 y estas se hicieron de acuerdo a las infecciones tanto de vías respiratorias altas y bajas, infecciones como gastroenteritis o otras infecciones asociadas como la presencia de fiebre sin cuadro infeccioso documentado o infecciones de vías urinarias, que también son las causas más frecuentes de infección en los niños. Se analizó como variable cuantitativa de acuerdo a la tasa de hospitalización por cada 100 niños por año en riesgo. Y el modelo de análisis, se hizo una regresión logística binomial como variable dicotómica con lactancia materna, así como una regresión logística multinomial como variable categórica. Se ajustó cada uno de estos modelos de regresión de acuerdo al grado de escolaridad materna, si la mamá fumó o no durante el embarazo, el tipo de resolución del embarazo, si fue parto o cesárea, la edad gestacional y el número de embarazo, así como se hizo un subanálisis de acuerdo a la infección por aparato respiratorio y al grupo de edad que tenía el niño. Otra de las variables fue los síntomas asociados a infección. Esto se hizo a través de un mensaje vía SMS cada 14 días, en los cuales se interrogaba a la mamá la presencia de síntomas de infección en los últimos 14 días. Si la mamá no respondía, se enviaba un mensaje de recordatorio a las 48 horas y esto se determinaba de acuerdo a si los síntomas de infección presentes estaban presentes por lo menos 6 horas al día. Y la manera en cómo se analizó, pues fueron proporciones de prevalencia del número de días con síntomas de infección. Y el modelo de análisis se hizo también regresión logística binomial como variable dicotómica y regresión logística multinomial como variable categórica. Se tomaron también otras variables como la edad o la estación del año y se hizo también un subanálisis de acuerdo a los síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, otros síntomas generales asociados a infección. Bueno, en sí la regresión logística, ¿qué va a ser o por qué se hizo la regresión logística? Pues en la regresión logística vamos a tener una variable, la cual va a ser una variable dependiente discreta y una variable dependiente, la cual puede ser dicotómica o categórica. Y lo que nos va a hacer esta prueba es transformar la variable de salida a través de un modelo logístico, un operador matemático, y va a tratar de convertir esa probabilidad ya sea de ser 1 o de ser 0, o de ser uno o de ser otro.
lo cual va a transformar una variable cualitativa en un número que ese número nos va a decir la probabilidad de tener o no el desenlace y sirve para predecir o ver relaciones. En este caso, pues va a poder predecir probabilidades. ¿Y qué nos va a decir la probabilidad? Pues de que ocurra el hecho en cuestión, como en función de ciertas variables que se presumen pueden ser relevantes o influyentes para que se desarrolle o no ese desenlace. Entonces, hay varios tipos de regresión logística. Existe la regresión logística binaria, en la cual la variable de salida solamente tiene dos resultados posibles, o sí o no. Entonces, pues la variable de desenlace va a ser dicotómica. La regresión logística multinomial, en la cual la variable de salida o la variable de desenlace tiene tres o más categorías nominales. O la variable de regresión logística ordinal, en la cual la variable de salida tiene tres o más categorías, pero estas tienen un orden o tienen un orden mayor al otro. Bueno, ahora sí vamos a analizar como tal los resultados. Como tal, tenemos las características iniciales de la corte, las cuales pues, fueron registradas 6.707 mamás, de los cuales, los voy a poner un poquito más grande, se invitaron a participar dentro de este estudio 1.087 mujeres, de las cuales se excluyeron 20 mujeres que no entraron a la corte, 25 por ser de un embarazo gemelar y 5 por tener edad gestacional menor de 5. También se excluyeron 24 pacientes porque nunca recibieron la invitación y 198 se excluyeron porque no respondieron a ninguno de los mensajes que se le enviaron. Entonces, teniendo un total de madres que participaron en el estudio de lactancia materna de 815 y de los cuales 413 únicamente se hizo el análisis de los síntomas asociados. El resto, pues ya estaba agregado dentro de la parte de análisis de lactancia materna, teniendo el total, pues de esta aporte. Dentro de los resultados, 777 niños iniciaron lactancia materna y 88 no iniciaron la lactancia materna. Se obtuvo como mediana 7.6 meses. El 15% aproximadamente recibió lactancia materna por más de 12 meses y 627 recibieron lactancia materna exclusiva con una mediana de 2.1 meses. Solamente el 1%, que incluso es un porcentaje muy bajito, recibió lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, lo cual es una de las recomendaciones que nos hace la OMS, que por lo menos todos los niños reciban lactancia materna exclusiva por 6 meses, por al menos 6 meses. Aquí nos muestra las características finales de la corte, en las cuales pues vemos que nuestro grupo de estudio está concentrado en 815 participantes. Vemos las características de la corte en promedio, cuál fue la edad promedio, de los productos, cuántos fueron niños, cuántos tuvieron prematuras menor a 37 semanas, el grado de escolaridad, el tipo de nacimiento, si fumaron o no durante el embarazo. Y ya viendo las características de la corte de acuerdo a todos los participantes y aquí cómo se dividieron de acuerdo a una variable categórica por periodos de lactancia materna, recordando que aquí pues vamos a considerar el grupo de 0 a 3 meses como grupo, aquí es importante porque vamos a considerar como exposición la administración de lactancia materna, que aquí está medio raro para analizar, porque los niños que estuvieron expuestos a la lactancia materna en teoría tendrían menos riesgo de desarrollar infecciones, entonces vamos a considerar a este grupo de 0 a 3 meses como grupo no expuesto. Entonces vemos las características de cada uno de los grupos y el número de participantes que se obtuvieron. Ya al momento de de realizar análisis dentro de los riesgos o del rango de la tasa de infección, de acuerdo a los tipos de infección, se obtuvo que la tasa de infección fue de 14.63.
Y aquí lo dividieron de acuerdo a los tipos de infección, ya sea infecciones relacionadas con el tracto de las vías respiratorias altas o bajas, o las vías respiratorias gastrointestinales o algún otro tipo de infección. La tasa media de hospitalización por cualquier infección fue de 14.6, con un intervalo de confianza aproximadamente de 12.3 a 16.9, de las cuales las tasas de hospitalización por subgrupos fueron similares, únicamente en el grupo de enfermedades gastrointestinales fueron más bajas que el resto. Por cada mes adicional, aquí vemos cuál fue general. Ya analizando de manera adecuada, vemos aquí cuáles fueron las tasas de hospitalización de acuerdo a las categorías de cada una de la lactancia materna. Vemos que en el grupo de 4 a 6 meses la tasa de hospitalización fue aproximadamente de 15, en comparación al grupo que no estuvo expuesto a la lactancia materna, que la tasa de hospitalización fue de 20. Y en el resto del grupo, conforme vamos viendo que mientras más es el periodo de lactancia materna, menor es la tasa de hospitalización, ya sin ninguna diferencia en mayores de 13 meses. Lo cual nos lleva a ver, y estos se ajustaron los modelos, aquí podemos ver el ajuste que se hizo de acuerdo a si la mamá fumó durante el embarazo, el modo de nacimiento. Entonces, lo cual nos lleva a concluir que por cada mes aproximadamente de lactancia materna se reduce la razón de tasa de incidencia, que es lo que vemos aquí, de hasta un 5% por cualquier infección. Al momento de realizar el ajuste vimos que pues no se modifican mucho la razón de tasa de incidencia y obtiene un porcentaje similar del 14%. La lactancia materna de 10 a 12 meses o incluso mayores a 13 meses redujeron la razón de tasa de incidencia durante los primeros 24 a 36 meses de vida, de tasas de infección también asociadas. Aquí vemos la razón de tasa de incidencia. ¿Esto de qué nos va a hablar? Pues de qué tanto riesgo va a tener el niño de presentar la infección en comparación con los que no estuvieron expuestos. Lo que comentábamos un poquito, que veíamos más adelante. Pero en sí, ¿qué es la tasa de razón de incidencia? La tasa de incidencia o IRR se puede interpretar de manera similar como si estuviéramos interpretando a una razón de riesgo. ¿Cómo vamos a sacar la razón de riesgo o también incluso en este caso la razón de tasa de incidencia? Pues vamos a dividir la tasa de incidencia de los niños expuestos entre la tasa de incidencia de los niños no expuestos. En este caso nos va a hablar, si la tasa de incidencia es menor que 1, nos va a decir que pues la tasa del índice de no expuestos es mucho menor a la tasa de incidencia de no expuestos. Y al contrario, cuando este valor nos da por arriba del 1, quiere decir que hay más tasa de incidencia en el grupo expuesto que en el grupo no expuesto. Y esto sería el contrario. Entonces, ahí podríamos interpretar que si es mayor el número de eventos en el grupo expuesto que en el grupo no expuesto, hay mayor riesgo de tener el evento. En este caso, pues vemos que la tasa de incidencia es mucho menor en el índice de no expuestos. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Bueno, aquí vamos a considerar el 1 o la unidad y vamos a valorar los factores, los índices de intervalos de confianza al 95%. ¿Por qué es importante evaluarlos? Cuando el índice de confianza al 95% se encuentra debajo de la unidad o se encuentra por arriba de la unidad, esto quiere decir que si el índice de confianza del 95% está por debajo de la unidad, tenemos el 95% de encontrar que el valor verdadero de esa asociación de riesgo se encuentra por debajo de la unidad. Entonces, pues es como factor protector. Pero si el intervalo de confianza cruza esta unidad, tenemos el riesgo de que pues la verdadera o el verdadero índice de riesgo
sea el 1. Entonces, pues al dividir 1 entre 1, pues es igual que no tener riesgo o da la misma, ¿sí? En cambio, cuando el intervalo de confianza cruza por arriba del 1, es mayor el riesgo de tenerlo, entonces ahí tenemos el 95% de certeza de que el valor verdadero se encuentra por arriba de la unidad y no nos cruza. Entonces, al tener tanto el 95% de certeza de que se encuentra por abajo o por arriba, nos da certeza de nuestro resultado que de verdad sí el riesgo que estamos encontrando es verdadero, ya sea para un lado o para otro. Al asociar las hospitalizaciones por cualquier tipo de infección de acuerdo a la edad y la duración de la lactancia materna, por cualquier periodo, en el grupo de 0 a 11 meses se reveló un IRR o razón de tasa de incidencia de 0.96. Pero si evaluamos lo que comentábamos hace ratito de la razón de los intervalos de confianza, vemos que queda muy limítrofe el rango, pero aún así sí nos da significancia estadística. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que para recibir lactancia materna por cualquier periodo de tiempo va a disminuir la tasa de hospitalización hasta un 4% por cualquier infección durante los primeros 11 meses. Pero los intervalos de confianza hacen dudar si de verdad esta asociación es relevante. Si recordamos lo que comentábamos hace ratito, pues el intervalo de confianza casi se queda pegadito ahí a la unidad, entonces nos hace dudar si de verdad tenemos la certeza de que nuestro riesgo sea verdadero. Y aquí analizaron también los otros edades de 12 a 13 meses o mayor de 23 meses en los cuales pues no hubo asociación significativa. Entonces, la primera nos hace dudar un poquitito. En la siguiente tabla pues vamos a valorar el aumento de la duración de la lactancia materna con la asociación ya como tal de curso de hospitalización, en el cual vamos a observar que el aumento de la duración de la lactancia materna también se asoció con una menor tasa de hospitalización por infección dentro de los primeros 24 a 36 meses de vida, en comparación de aquellos niños que recibieron lactancia materna parcial o nunca, que están abarcados como en el grupo de punto 1 a 3. En comparación al que recibió una lactancia materna mayor a 4 meses, en los cuales vemos que el niño que recibió por lo menos 4 meses de lactancia materna o más, pues sí tiene un riesgo menor a aquel que no recibió o lo recibió muy poquitito, de hasta 0.1 hasta 3 meses. Pero esto nos hace dudar, bueno, aquí sí se está haciendo un análisis de verdad completo. Se incluyeron, si recordamos inicialmente dentro de las características de la corte, se incluyeron a los 38 pacientes que no recibieron lactancia materna o esos quedaron excluidos. Bueno, pero nos dice también que la tasa de asociación o de hospitalización fue igual en el grupo expuesto que en el no expuesto, pero ahí nos hace decir, bueno, pero ¿cuál fue la tasa que tomaron ahí de referencia para compararla con las otras? Fue la tasa de los niños que recibieron una lactancia materna parcial o ninguna. Si recordamos también hace ratito que mencionaban las tasas de hospitalización, el grupo que veíamos de 0 a 3 meses nos mencionaba que tenía una tasa de hospitalización de 20, pero también nos mencionaban también que la general fue de 14.6, pero ahí cuál tomaron de referencia, es lo que nos hace analizar un poquitito más para ver profundamente qué fue lo que analizaron. Entonces, pues definir cuál fue la tasa de hospitalización en el grupo no expuesto. Aquí vemos la asociación ya como tal con la proporción, la prevalencia de proporción de síntomas asociados a infección, que en este caso no hubo ninguna relación o ninguna relación se asoció significativamente. Aquí vemos cómo se asociaron los síntomas de infección en niños que recibieron lactancia materna nula o hasta 3 meses, en los cuales la prevalencia de proporción fue menor en comparación a los otros
a los otros grupos que recibieron lactancia materna. Entonces, probablemente pues ahí no haya asociación o la asociación no es muy clara. Entonces, la proporción de prevalencia, pues, media por cualquier síntoma de infección fue de 0.27%, donde fueron más prevalentes, aquí sí los analizamos, los síntomas respiratorios en comparación de los otros. Aquí observamos que los niños que fueron amamantados, como lo mencionábamos anteriormente, pues tuvieron una mayor prevalencia de síntomas en comparación a aquellos que sí fueron amamantados. Entonces la relación no queda como muy completa. Aquí podemos ver la asociación entre la duración de lactancia materna con algunos síntomas de infección asociados en casa, los cuales también se hizo un análisis en los cuales hubo una relación no uniforme entre la duración de la lactancia materna y la proporción de cualquier síntoma de infección entre los 12 a 36 meses. Y ya al momento de hacer el análisis crudo, ni el análisis ajustado alteró incluso la asociación entre estos síntomas. No se encontró asociación entre la duración de la lactancia materna y cualquier síntoma de infección dentro de los 12 a 36 meses de edad de los cuales se dieron seguimiento. Y en el momento de evaluar la razón de tasa de incidencia, pues vemos que todas están muy cercanas al 1 y los intervalos de confianza obviamente quedan muy cerquita. Entonces, podemos decir que quizá no se asocia la duración de la lactancia materna con la prevalencia de síntomas asociados a infección. Y como discusión nos plantean los autores que a mayor duración de la lactancia materna se asocia un 4% menos con tasa de hospitalización por infecciones, así como una lactancia materna mayor a 4 meses redujo la mitad el riesgo de hospitalización por infección durante los primeros 24 a 36 meses de vida. Y no se encontraron asociaciones protectoras entre la lactancia materna para ningún síntoma de infección. Y también las fortalezas que encontramos en este estudio fue de verdad el control de sesgos y las variables de confusión que pudieron haber generado, ya que nos dice que el método de registro de datos dentro del Sistema Nacional de Registro de Enfermedades en las unidades hospitalarias es un método de registro muy meticuloso, estandarizado y sistemático, en los cuales incluso el Registro Nacional de Pacientes tiene un valor predictivo positivo muy alto para los diagnósticos correctos. Además que se disminuyó los sesgos, de recuerdo, porque se estuvieron evaluando los datos vía SMS con periodos muy cortos de tiempo de 14 días, lo cual aumenta la tasa de respuesta, así como los recordatorios que se estuvieron mandando a las mamás si no contestaban a las 48 horas. Aquí podemos ir nosotros como pediatras a lo mejor que pues los niños que asisten a guardería pueden estar también con mayor riesgo de obtener infecciones o mayor riesgo de tener síntomas asociados a infección, pero en este caso, en Dinamarca, los niños menores a 6 meses no acuden a guardería, por eso, y todos generalmente acuden más o menos a la misma edad. Entonces, por eso la asistencia a guardería no se incluyó o no se introdujo dentro del análisis. Las limitaciones que observaron de este estudio fueron pues que de las madres que probablemente que se incluyeron dentro de la corte ODENS fueron madres que tuvieron mayor edad, que también está asociado un poquito más a un nivel educativo mucho más alto y en mayor proporción pues da a madres étnicas danesas. Además de que también se puede asociar puede dar algunos sesgos de selección con niveles socioeconómicos un poquito más bajos, pero el tamaño de la población fue muy grande, lo cual queda a un lado del el sesgo, de selección. Al momento de hacer contrastes con otras bibliografías, nos comentan vemos que la información que se compara con estudios previos realizados
son muchos por los mismos autores dentro de la misma población asociada en la corte, que vemos incluso los contrastes no varían mucho. Así como en otras poblaciones también de origen danés, entonces son similares las características que puede tener la corte. Hacen referencia únicamente a algunos artículos en otras poblaciones como Japón, pero esta población de Japón también se compara con otra población danesa, o hay otro artículo también que hace contraste con una población de Australia o una población estadounidense. Ya al momento de hacer el análisis integral un poquito de los contrastes con la bibliografía, pues pone en duda si al momento de realizar la validez externa de este estudio sea similar en otras regiones, principalmente en países en vías de desarrollo. Aquí ya haciendo un resumen general de los estudios de corte, pues cuáles son sus ventajas y desventajas. Las ventajas, como lo mencionábamos hace ratito y como nos mencionaba ya cuando hicimos el momento de hacer la lluvia de ideas, vimos que una de las principales características era que vamos a determinar la causalidad y con ello pues vamos a estimar la incidencia, así como es capaz de ser más eficaces de acuerdo que los desenlaces pues son mucho más frecuentes, son más habituales. Tiene un bajo sesgo de selección porque determinamos las características de la muestra al momento de ingresar a la corte y pueden estudiarse incluso varios elementos al mismo tiempo, como lo vimos en este estudio, que este estudio fue parte de una corte que se dio de seguimiento de la cual salieron muchos otros más estudios, así como medir las variables importantes de forma completa o de forma exacta. Y las desventajas que veíamos también hace ratito, que requieren una alta complejidad para realizar, así como mucho tiempo para invertir, un alto costo por el gran tiempo de seguimiento que ameritan las cortes y como también ameritan un gran tiempo de seguimiento, pues también tenemos mucho mayor el riesgo de pérdidas, así como variables de confusión. Las variables de confusión son todas aquellas variables que también nos pueden explicar el mismo efecto o el mismo desenlace, pero que no están contempladas dentro del estudio original y que nos pueden explicar también la causalidad. Y las conclusiones que nos dan por parte de los autores es que apoya firmemente que la lactancia materna exclusiva durante un periodo mayor a 4 meses disminuye el riesgo de infecciones en lactantes. Ya al revisar la bibliografía, igual, al revisar las referencias bibliográficas, vemos que tenemos 30 referencias completas y la temporalidad de la bibliografía va desde el 2015 hasta el 2018. Esto nos habla de, aquí vemos cada una de las características del estudio. Vemos que el mayor porcentaje de bibliografía sustentada se encuentra en los estudios de corte previos. Incluso veíamos que también estaban asociados más estudios que se habían realizado en la población danesa, incluso también en la misma corte. El libro que es material de la OMS, en el cual da todas las bases teóricas para la lactancia materna. 2 revisiones sistemáticas, 3 artículos de revisión, un estudio epidemiológico, un estudio transversal y un estudio metaanálisis. No es una bibliografía como tal muy actualizada, pero probablemente esto se asocie a algunos factores, ya sea como el tiempo en el que se desarrolló la corte o los sustentos que se obtuvieron de estudios previos realizados incluso dentro de la misma corte. Otros estudios realizados por los mismos investigadores en poblaciones danesas similares y pocos contrastes con otras poblaciones. Esto probablemente debido a que no se encuentran con la misma condición de atención o registro de los datos de la población en la que se realizó el estudio. Además de que pues vemos que cuenta con un sustento bibliográfico importante, principalmente basado en los estudios de corte. Como conclusiones personales podemos obtener de este estudio que por parte de los autores recibir una lactancia materna exclusiva por un periodo mayor o igual a 4 meses, pues disminuye el riesgo de infección en lactantes. Pero al momento de compararlo con las recomendaciones que nos hace la OMS, vemos que todavía nos hace falta. Y vemos que solamente el 1% de los lactantes de esta corte, pues recibieron una lactancia de acuerdo a las especificaciones que da la OMS, que es de por lo menos 6 meses.
Lo que sí hay que llamar la atención es el control que tuvieron de las variables de confusión y los potenciales sesgos de la corte. Es un estudio muy bonito metodológicamente, pero al momento de realizar una práctica clínica que sí nos puede poner en algunos embrollos debido a las diferencias de los sistemas de salud que tenemos. La lactancia materna, obviamente que es un factor protector y eso nunca nos vamos a dejar o no nos vamos a cansar los pediatras de defender la lactancia materna, incluso también los nutriólogos, y que la lactancia materna se asocia como factor para disminuir la tasa de hospitalización asociada a cualquier tipo de infección, pero esto pues no va a disminuir los síntomas asociados a la infección, entre ellos pues principalmente la fiebre. La congruencia entre los resultados y la conclusión, pues vemos que la conclusión que hacen los autores y cómo se desarrolló el estudio, pues es completamente congruente, ya que los objetivos estuvieron implícitos, además de que el método de análisis estadístico fue el correcto al valorar los riesgos de acuerdo a las pruebas estadísticas hechas, como fue la regresión logística y los resultados presentados y a la conclusión que se pudo llegar que fue un poquito más objetiva. Y pues con ello nos da como aporte al conocimiento científico un refuerzo contundente sobre la importancia de la lactancia materna por lo menos 4 meses, que no es lo ideal, que lo ideal sería que fueran por lo menos 6 meses, pero pues por lo menos 4 meses sabemos que va a disminuir la tasa de hospitalización asociada a cualquier tipo de infección. El análisis personal que puedo hacer a este artículo, bueno, pues que cuenta con más fortalezas que debilidades. Creo que las fortalezas fue, y que de verdad llamó mucho la atención, fue la manera en cómo se recopiló la información de manera estandarizada, precisa y metódica, y en tiempos cortos de tiempo, y que nos hace la invitación a nosotros como clínicos de también dedicarle un poquitito más de tiempo a los registros que hacemos al momento de hacer nuestras historias clínicas o nuestras notas de valoración y el control sobresaliente de las variables de confusión que tuvieron sobre los potenciales sesgos de este estudio. Y las debilidades fue que no contaron con los datos muy claros que permitan hacer un análisis un poquito más a fondo de los resultados, como fue la tasa de hospitalización o los periodos de lactancia materna, y la falta de contraste de los hallazgos con otras poblaciones, principalmente pues las poblaciones de países en vías de desarrollo. Además de que pues también el método de análisis de un estudio de corte en este caso pues fue un estudio de incidencia, de análisis de riesgo o de causalidad y que al momento de analizar un estudio de corte pues es más complejo de lo que parece, ya que requiere conocimiento de las diferentes pruebas estadísticas, principalmente la regresión logística, que es la que nos hace la evaluación de los riesgos, conocer a profundidad las variables de nuestro estudio, las tasas poblacionales, los potenciales sesgos y las variables de confusión que nos puede generar, así como la estandarización de datos al momento de recolectarlos. Y de que la lactancia materna se asocia como principal factor para disminuir la tasa de hospitalización por causas infecciosas, pero no para disminuir los síntomas asociados a infección. Y pues obviamente resaltar la importancia de la lactancia materna. Este artículo nació principalmente viendo las infecciones respiratorias en los lactantes. En este caso, pues me estoy dedicando a las bronquiolitis y uno de los factores asociados de manera importante, pues es la lactancia materna o lo que más estamos buscando como factor asociado a la evolución. Y en este caso, pues también estamos evaluando el uso de mucolíticos expectorantes, que estos también puedan influir en la evolución que tienen los niños que tienen bronquiolitis. No sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta. Pues da un agradecimiento especial al doctor Miguel, la verdad, por esta presentación importante y que cumple con los requisitos correspondientes a los seminarios de investigación. Espero que, bueno, hay algunos de nuestros estudiantes dentro de la asistencia. Sería importante si hay alguna pregunta. Yo creo que la manera en cómo lo ha abordado doctor Miguel es importante porque esa es la finalidad de los seminarios,
entrar de una manera detallada y profunda en el dominio de lo que es el diseño del estudio, la justificación que plantearon los autores y en un tema tan importante que es la lactancia materna. Entonces, si hubiera alguna de las preguntas por parte de los asistentes, sería pues muy pertinente, aprovechando la experiencia del doctor y sobre todo con el tema que se aborda ahora con lactancia materna. Igual si alguien quiere dejarlo en el chat, pues también bienvenidos. Si hubiera esa opción. A ver, vamos a ver si alguien tuviera alguna parte de preguntas. No, bueno, yo quería una pregunta, doctor Miguel. Por ejemplo, comentaba sobre todo en la reproducibilidad de los resultados de los hallazgos en una población que fue, bueno, una población danesa. ¿Qué pasaría para México? Con esta experiencia, ¿cuál podría ser esa adaptación que pudiéramos hacer? A lo mejor no todo México, ¿no? Pero vamos a pensar en un escenario en el que usted tiene experiencia como es León. De cómo se pudiera aplicar este estudio. Aquí Así es. pudiéramos, Ajá, sí, por favor, digamos, de acuerdo a lo que se presentó. pudiéramos dar seguimiento también, incluso también una corte de seguimiento de lactantes que egresan de nuestras unidades hospitalarias, interrogarlos de manera periódica para valorar la lactancia materna, periodicidad y las tasas, las infecciones, más bien las hospitalizaciones que tuvieron también durante el periodo a lo mejor lactante preescolar. Una cosa interesante también y que incluso pudiéramos verlo en nuestra población es la asociación también incluso con enfermedades de tipo alérgico inmunológicas. Se ha visto también que la lactancia materna disminuye el riesgo de atopias o de alergias y que nuestra población también está muy propensa al asma o incluso también bronquiolitis de repetición o cuadros de broncoespasmo repetitivo se pueden asociar con cuadros de asma en periodos posteriores y que incluso se relaciona con niños que recibieron menos lactancia materna, están asociados con mayor riesgo de atopias. Pudiera también no solamente dar vigilancia a infecciones, sino también otro tipo de patologías frecuentes en nuestro medio, como lo son las atopias. Aquí León es una región donde abundan las enfermedades atópicas, el asma, la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica, o incluso también con obesidad y sobrepeso, que se ha visto que mientras mayor periodo de lactancia materna tienen, se asocia también con menor riesgo de obesidad y sobrepeso. Sería un punto interesante. Lo único que aquí pues sí vemos un poco limitado al seguimiento de nuestras instituciones. Como tal, a lo mejor algunas sí tienen ya están introduciendo el sistema digital para el seguimiento de expedientes clínicos, pero algunas otras no, lo cual lo hacen únicamente con manejo físico. Y el manejo físico, pues no pasa de que ya se transpapelaron notas o ya se transpapelaron algunos registros de enfermería, pero el registro electrónico facilita todo este abordaje o la estandarización, sobre todo en el registro de los datos y que pues hace mucho más fácil el análisis y seguimiento de los pacientes. Apenas estamos en pañales en el registro electrónico, entonces sería interesante ver a partir de que se empezó a dar seguimiento o que se introdujo en las unidades hospitalarias, ver cómo esto ha repercutido también en los registros, que ya se hagan de una manera estandarizada y que se dé más fácil el seguimiento. Sí, muchas gracias, doctor. Hay un comentario, bueno, en el chat, menciona Paulina que, bueno, todo estuvo muy claro de parte suya y sobre todo lo que se encontró, bueno, en este caso es referente a una investigación. El análisis crítico de los artículos nos permite hacer un consumo responsable de la información.
eso es lo que nos va llevando a que como usuarios de conocimientos que aplicamos para beneficio clínico, estos hallazgos a los pacientes, es importante dejar un mensaje claro en estos seminarios que tenemos una gran responsabilidad al consumir información. No basta con que venga a lo mejor en un journal muy avanzado, sino que realmente nosotros revisemos el método aplicado, el diseño, las variables, los sesgos, los probables sesgos que ellos inclusive reconocen los investigadores. Eso es muy valioso cuando el propio equipo de investigación reconoce que hubo pues limitantes, ¿no? Y lo mismo aplicaría para cuando se quiera diseñar ciencia y adaptarlo. Entonces, si no hubiera alguna otra pregunta, eh, bueno, sería ahorita que estamos en tiempo de lo que es del seminario, dar un agradecimiento especial, doctor Miguel, por, digamos, por este tiempo en compartir y sobre todo por esa revisión crítica que lleva y exhaustiva que implica al momento que se revisa un artículo y que es de donde en ocasiones asistimos a los foros de actualización, ¿no? Que significa que alguien ya hizo el trabajo de ver revisiones y actualizaciones. Así que muchísimas gracias enormemente por aceptar participar este día en un tema tan importante como es la lactancia. Y como concluyó el doctor, o sea, siguen siendo loables las acciones para seguir fomentando la lactancia materna con todos estos beneficios a nivel inmunológico, a nivel de nutrimentos clave para una etapa importante y más cuando no está la seguridad alimentaria en el país adecuada y que esto también nos lleva con un tema de seguridad al agua en el primer año de vida. Así que le damos un aplauso. No sé si la maestra Ángela tendrá su certificado para proyectarlo, su reconocimiento, por favor. Gracias, doctora. Se lo enviaremos. Ahorita tengo unas pequeñas dificultades técnicas. Es una disculpa. Sí, ¿Sí me gracias. escuchan? Sí, te Sí, escuchaste. Gracias, maestra Angie. Muy bien, entonces, si como lo hacemos en alguno de los seminarios, si nos permiten quienes tengan posibilidad de aperturar sus cámaras para tomar una captura de pantalla para lo que va siendo las memorias de nuestro seminario. Nada más denme unos minutitos mientras que hablando de que luego la señal se ujú. tarda un poquito, perdón. Pues, muchísimas gracias por su asistencia, su paciencia y sobre todo seguir enriqueciendo estos espacios hacia lo que es la lectura, revisión y consumo responsable de la ciencia, bueno, a través de poder desmenuzar de manera detallada lo que los investigadores tardan en años, ¿no? Hasta que esté publicado. Así que sin más preámbulo, nuevamente, gracias, doctor Miguel. En verdad, Muchas un gracias por la agradecimiento invitación, especial, doctora. no, al contrario, un gusto Muchas enorme gracias. y felicidades también por los temas que se están abordando. Como dijo el doctor, como pediatra, pues son equipos multidisciplinarios importantes para los nutriólogos, así que para poder estar a la misma, en la misma sintonía de un equipo multidisciplinario hay que estar defendiendo en el mismo tenor lo que es el conocimiento y la profesionalización de cada disciplina. Eso siempre es un mensaje importante para las nuevas generaciones, los jóvenes que si queremos ser parte de la solución, tenemos que entrar con la misma profesionalización. Y eso incluye un lenguaje científico en todo. Y bueno, finalmente muchas gracias. Gracias a la maestra Ángela también por la coordinación del mismo seminario. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Igualmente, buena tarde. Hasta luego. Un Buena gusto tarde. acompañarlos. Gracias, doctor Miguel.